Buen día, muchachos. Unos minutos más para que sigan ingresando. Buen día, muchachos. Continuaremos con nuestro avance. De acuerdo al contenido
de la materia que les pasé al principio del semestre. Ya solo nos queda ver lo que es consolidación y resistencia corte. Entonces, con esos dos temas terminaríamos lo que es la materia de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, ahora nos toca ingresar al tema de consolidación. Para entrar al tema de consolidación, necesitamos previamente de conocer el tema de tensiones en el suelo. Ya, lo más probable es que ustedes ya han visto, ya saben lo que es una tensión. Pero ahora vamos a ver qué tensiones existen en el suelo. Entonces, para eso, vamos a abrir nuestra presentación. Entonces, les comparto la pantalla. Bien, ¿pueden ver ustedes la pantalla? Disculpen la presentación. Sí, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora, antes de entrar a consolidación, necesitamos también conocer lo que son los esfuerzos en una masa de suelo. Entonces, para esto, empezamos con la presentación. Entonces, ustedes ya recordarán que en un principio vimos que el suelo está en sus tres fases en lo que es una muestra de suelos, ¿verdad? En una muestra de suelo vamos a encontrar las tres fases: sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Además, vamos a recordar que en un material continuo, recordarán ustedes, por sus conocimientos de física, la tensión que actúa sobre un plano cualquiera va a ser siempre determinado y definido por fuerza sobre unidad de área. ¿Recuerdan ustedes el concepto de esfuerzo, ¿no? Tanto esfuerzo, tensión y presión, básicamente los tres están ligados y tienen básicamente la misma definición: fuerza sobre unidad de área, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tenga una determinada área, yo le aplico un esfuerzo, una fuerza, perdón, en una determinada área, en esa sección va a existir un esfuerzo, ¿no? Entonces, al igual que otros materiales, como el hormigón, por ejemplo, el hormigón, metal, acero, la madera, cualquier material que a nosotros nos interesa como diseñadores o constructores, siempre va a tener una tensión, ¿no? Ya sea una tensión, digamos, la intrínseca por su propio material, o una tensión ya sea por fuerzas externas, ¿no? ¿A qué me refiero por consideración del propio material? En esta muestra de suelos, las partículas que están acá abajo, pónganse toda esta fila de partículas de acá abajo, tienen que soportar el peso de todas estas partículas que están por sobre ellas, ¿verdad? Si bien no va a actuar ninguna fuerza externa, pero sí van a actuar fuerzas conocidas como peso, ¿verdad? El peso también es una fuerza. Entonces, el peso del material que está por encima de estas partículas, vale decir todas estas otras, el peso de todo esto es una fuerza. Y esa fuerza, si va a ser transmitida en una determinada área, también se considera un esfuerzo, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que haber esfuerzo por una fuerza externa, que también internamente tenemos esfuerzos, ¿no? Entonces,
lo más seguro que en estabilidad, análisis estructural y estabilidad estructural, han aprendido también a ver el tema de los esfuerzos internos en los materiales, ¿no? Entonces, el suelo también tiene esfuerzos internos, ¿no? Entonces, una muestra de suelos tiene esfuerzos internos básicamente provocados por el material que se encuentra por sobre el punto de análisis, ¿no? Si nosotros ya les dije, analizamos estas partículas, estas están sometidas a un esfuerzo porque en una determinada área actúa un determinado peso, ¿no? Entonces, tienen un esfuerzo. Básicamente, el esfuerzo va a corresponder a la fase sólida. Estamos hablando básicamente del esfuerzo efectivo, ¿ya? También conocido como presión, ¿no? Entonces, la presión efectiva, en alguna bibliografía le ponen presión efectiva, en alguna bibliografía le ponen esfuerzo efectivo. Entonces, tienen que ustedes ya conocer esos dos términos. Esfuerzo efectivo, presión efectiva, se refiere básicamente a la fase sólida. Y hay además que es el que gobierna los cambios volumétricos. Y lo más importante, que lo que a nosotros nos interesa como ingenieros, que esta fase sólida es la que resiste, básicamente es la resistencia de un suelo, ¿no? Nos va a decir la resistencia de un suelo. Entonces, la presión efectiva, la tensión efectiva, es la que va a darnos la resistencia del suelo. Entonces, recordarán ustedes, presión es fuerza sobre área. Fuerza aplicada en una determinada área. Si estamos hablando de la parte sólida, quiere decir que tiene que ser el contacto entre partícula y partícula, ¿no? Entonces, el área va a ser el área de contacto entre partículas en la fase sólida. Ustedes recuerdan que una masa de suelo saturado, hablemos ahora de suelo saturado, está compuesta por dos fases, ¿no? Una que es la fase sólida y va a ser básicamente el esqueleto de nuestra partícula, ¿no? Lo vamos a comparar con nuestra estructura humana, ¿no? El esqueleto de la partícula en el suelo básicamente son la parte sólida, ¿no? La parte sólida. Y los poros entre las partículas llenas de agua, ¿no? Lo que nosotros tenemos en nuestra estructura humana, todo lo que tenemos aparte de los huesos, va a decir piel, carne, agua, aire, tal vez sangre, todo es básicamente lo vamos a comparar con lo que son los poros en el suelo, ¿no? Los poros llenos de agua, ¿no? Estamos hablando de suelos saturados. Entonces, cualquier esfuerzo impuesto, vale decir, impuesto, al decir impuesto, me refiero a fuerzas externas, ¿no? Sobre un suelo es soportado por el esqueleto. Entonces, el esqueleto, que son las partículas sólidas de nuestra muestra de suelos, va a ser la que va a soportar cualquier fuerza externa, ¿no? Y en alguna medida, dependiendo de las condiciones de contorno, también va a ser absorbida por la presión del agua. ¿A qué me refiero en las condiciones de contorno? Ustedes vean esta muestra de suelo. Si la muestra de suelo está sellada, vale decir, por sus paredes laterales inferiores, acá arriba yo le pongo un émbolo que no deja salir aire, agua, nada. Al ejercer una fuerza en la parte superior, tanto el agua como la parte sólida van a soportar el esfuerzo, ¿verdad? Van a soportar ese esfuerzo. Pero
si yo a mi émbolo le pongo un pequeño orificio por el que pueda evacuar el agua, por el que pueda salir el agua, si yo a ese émbolo le pongo un pequeño orificio y vuelvo a ejercer otra vez una fuerza, el esfuerzo ya no va a ser resistido por el agua, porque el agua va a salir por el orificio y solamente las partículas sólidas van a resistir lo que es la fuerza externa, ¿no? Entonces, no necesariamente los dos van a resistir, sino que puede resistir también en su momento, de acuerdo a las condiciones de contorno, solamente las partículas sólidas, ¿no? Entonces, dependiendo del análisis, se va a tener que ver si va a ser un resistir a las partículas o también las de poro, ¿no? Deme un segundito, vamos a admitir algunos en la sala de espera. Seguiremos. Entonces, ustedes recordarán que el agua, en cualquiera de sus, ya sea dentro del suelo o en el agua simplemente en nuestra atmósfera, ejerce una presión hidrostática, ¿no? Y va a ser igual a la magnitud en todas las direcciones. Recuerdan ustedes que cuando yo tengo una muestra de suelo, una muestra de agua, la presión en cualquier dirección, recuerdan ustedes por sus conceptos de hidrostática, la presión en cualquier dirección, mientras esté en el mismo nivel, es igual, ¿verdad? Entonces, horizontal, vertical, diagonal, en cualquier sentido, en cualquier sentido de dirección, la presión hidrostática en cuanto a magnitud es igual. Entonces, recordando eso, nos vamos a ayudar un poco para ver el concepto de presión de poros, ¿ya? En general, la presión de poros consiste en la presión del agua, ¿no? Porque recuerden que estamos hablando de suelos saturados, ¿no? Al decir suelos saturados, los poros van a estar llenos de agua, ¿no? Entonces, al referirnos a presión de poros, nos queremos referir directamente a la presión del agua dentro de los poros del suelo. Y lo vamos a identificar con la letra mu, ¿ya? En el 100% de las bibliografías, la presión de poros o la presión del agua está dada por mu, ¿no? Cuando hablamos de partículas de muestras de suelo, ¿no? Entonces, esta presión que existe en los poros, esa presión que existe en el agua, va a disminuir las condiciones normales, los esfuerzos normales que existen en las partículas y va a intentar separarlas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a sacarnos una pequeña pantalla en la que vamos a explicar algo, ¿no? Deme un segundito mientras agarro una pluma. Les decía, ¿no? Que para empezar, Sí. ¿Alguien me dijo algo? Diga. ¿Alguien quería hacer una pregunta, creo? Ya les decía, volvemos, ¿no? No se ha desconcentrado. Les voy a pedir, por favor, que si van a tener conversaciones dentro de la casa, apaguen sus micrófonos, nos distraen, ¿no? Entonces, las presiones, acá voy a hacer un pequeño, voy a colocar una muestra de suelo, ¿no? Vamos a poner 2 muestras de suelo acá, que están rodeadas por agua. Agarremos estas 2. Entonces,
Cuando existe un esfuerzo externo, o sea, o también puede ser el mismo interno, está representado por los partículas que están encima de él, va a haber una fuerza que va a intentar unir esas partículas, ¿no? Pero la presión del agua, ustedes saben, por su concepto de empuje, el empuje, recuerdan que actúa de arriba hacia abajo, por eso se refiere a normales, a las que son verticales, va a empujar, el agua empuja hacia arriba, ¿recuerdan? Entonces, ese contacto que tenía que existir entre partícula y partícula va a ser interrumpido por las presiones de poro, ¿ya? Entonces, debido a este empuje que intenta separar, que intenta elevar hacia arriba el agua, hacia la partícula de suelos, hacia arriba, entonces va a hacer de que esta presión que tiene que existir entre las partículas de suelo va a disminuir, ¿no? A eso se refiere con la disminución de las partículas, perdón, la disminución de las fuerzas normales entre partículas, ¿no? Si el agua de suelo no está en movimiento, va a decir que no existe filtración. De manera general, se va a presentar un fenómeno de presión hidrostática. Ustedes recordarán que hidrostática se refiere al análisis de flujos en su estado estático, ¿verdad? Y hidrodinámica es el análisis de flujos en el movimiento de los flujos, ¿no? Entonces, cabe recalcar acá de que si consideramos que el agua en el suelo no tiene movimiento, vamos a tener un fenómeno de presión hidrostática, ¿no? Entonces, por sus conceptos de presión hidrostática me van a entender lo siguiente, ¿no? También conocida esta presión de poros, les decía, también es conocida como presión neutra, ¿ya? O presión intersticial, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas tres nomenclaturas, presión de poros, presión neutra, presión intersticial, se refiere a la presión que ejerce el agua en la muestra de suelos, ¿ya? Entonces, para que no les pesquen en curva, ¿no? En algunas bibliografías está como presión de poros, en algunas está como presión neutra, en algunas como presión intersticial, ¿no? Cualquiera de esos tres términos deben de ser ya comprendidos por ustedes, ¿no? Ahora pasemos a hablar de la presión total. Ya hemos hablado de la presión efectiva, que es la presión que existe entre partícula y partícula sólida, ¿no? Entre sólidos existe la presión efectiva. En el agua se le denomina presión de poros, se le denomina presión neutra o presión intersticial. Hablamos ya de esas dos presiones. Entonces, para nosotros, la suma de estas dos fuerzas que hemos mencionado anteriormente, la que refieren a las partículas y a la presión de poros, se denomina presión total, ¿ya? Presión total. Vale decir que la presión total va a incluir, el área de sólidos y el área de vacíos. Recordemos que los vacíos están contenidos por completo de agua, ¿no? Recuerda el concepto de vacíos cuando hemos empezado nuestras clases en aula, estábamos en esas veces, en esos días, habíamos hablado de lo que son los vacíos, ¿no? En este caso, todos los vacíos van a estar llenos de agua. Entonces, para empezar ya a hacer el análisis de las ecuaciones que nos van a ayudar a calcular estas diferentes presiones que existen, vamos a hacer un pequeño, digámosle, un pequeño zoom a el contacto entre partícula y partícula en una determinada sección, ¿ya? Entonces vamos a agarrar una de estas partículas, pónganse que agarramos esta partícula con esta partícula, el contacto de estas dos partículas,
vamos a agarrarlas y nos vamos a hacer un zoom, ¿ya? Les decía que estas partículas de agua y de sólido que están por encima de la partícula en análisis, que en este caso son estas dos. ¿Cuáles dijimos? Estas vamos a analizar, ¿no? Entonces vamos a marcarnos, ¿no? Esta y esta son las que estamos analizando, ¿no? Entonces, como estamos analizando esas dos partículas, todo lo que está por encima va a ejercer una fuerza, ¿no? Una fuerza que para nuestro caso, en este caso, sería el peso, ¿verdad? Pero le vamos a llamar una fuerza N en general, porque también puede haber otra estructura por encima del suelo que no sabemos cuánto pesa. Entonces, lo vamos a llamar en general una fuerza N, ¿no? Esa fuerza N va a estar aplicada en toda la sección, vale decir, en este diferencial, en esta distancia, desde acá hasta acá. ¿Ya? De ahí a ahí. Entonces, no solamente contempla lo que es la parte sólida, sino también la parte de poros, ¿verdad? Poros llenos de agua. Estamos haciéndole un zoom. Entonces, ustedes recordarán por sus conceptos, esta fuerza va a ser transmitida, va a ser absorbida, les dije, por la partícula sólida, va a transmitir a la otra partícula, ¿no? Con acción, reacción, ¿verdad? Además, también va a absorber en parte las presiones en los poros, ¿verdad? Entonces, el poro lleno de agua también va a resistir esta fuerza normal, ¿no? Si es que no existiese movimiento de agua, lo que les decía, ¿verdad? Una fuerza hidrostática. Entonces, en esta sección, nosotros vamos a llamarle a esa pequeña sección, a este pequeño análisis que le estamos haciendo a dos partículas, perdón, le vamos a llamar S, donde S mayúscula va a ser el área de toda esa sección. Y S minúscula va a ser el área de contacto entre partícula y partícula sólida, ¿no? Recordemos que en toda esta sección S existe un tramo en el que va a ser el contacto, el área va a ser de suelo a suelo, de parte sólida a parte sólida, y otra área que va a ser en cuanto a los líquidos, ¿verdad? Entonces, ahora esto lo vamos a ver como una, digámosle, diagrama de cuerpo libre. Básicamente lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Si hacemos la sección acá, tenemos las fuerzas, esa fuerza normal que está aplicada en una sección S mayúscula de toda la muestra. Esa sección va a transmitir las fuerzas en estas dos áreas, ¿verdad? Tanto el área que es S minúscula, el área de contacto entre partícula y partícula, y el resto del área que va a ser la diferencia de las dos áreas, ¿no? Es por simple de esta, ¿no? Acá le vamos a poner qué significa cada cosa, ¿no? Donde mu es la presión de poros, N la fuerza normal total, S el área del elemento que estamos analizando. Recuerden que estamos analizando solamente esta sección de la partícula de la muestra total, solamente estamos analizando una pequeña sección, ¿no? S minúscula, el área de contacto entre partícula y partícula, ¿no? Me refiero básicamente a esto. Con esa idea, nosotros vamos a llevarnos este grafiquito a la siguiente diapositiva. Está acá. Entonces, este gráfico nos recuerdan ustedes por nuestros conceptos de física. Podemos hacer el análisis de fuerzas horizontales y fuerzas verticales, ¿no? Cuando queremos hallar una incógnita, hacemos siempre sumatoria de fuerzas. Como tiene que estar en el equilibrio, recuerden que todo está estático, tanto el agua como las partículas de suelo están en equilibrio acá en este punto. Podemos aplicar el concepto de nuestro amigo Newton, ¿no? Que me dice que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a
0, ¿no? Para que todo esté en equilibrio. Entonces, empecemos a hacer la sumatoria de fuerzas. Tenemos como fuerzas a esta fuerza normal, N, que es una fuerza hacia abajo. Hacia arriba va a ser una fuerza P. Y estas fuerzas U van a ser las fuerzas de reacción, la presión de poros, ¿no? Entonces, haremos la sumatoria de fuerzas. Vamos a considerar la dirección en este sentido como las positivas, ¿ya? Entonces, en ese sentido están todas las positivas. N positivo, P negativo, y tenemos todas estas pequeñas fuerzas. Pero esto es un esfuerzo, ¿recuerdan? Un esfuerzo. Vale decir que es una presión, es la presión mu, es la presión de poros, les decía, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que, acá lo voy a escribir a un costadito, la presión de poros mu está dada como la definición de todas las presiones, es una fuerza F en un área determinada, ¿verdad? Entonces, como esto es una sumatoria de fuerzas, y yo tengo que sumar fuerzas, no puedo sumar presiones, ¿verdad? No puedo sumar papas con zanahorias. Entonces, como estoy haciendo sumatoria de fuerzas, a esto que son las presiones, la dirección de presiones hidrostáticas, lo tengo que convertir en una fuerza, ¿no? Entonces, si yo despejo de acá, esta fuerza va a ser igual a ¿qué? Fuerza va a ser lo que está dividiendo, tienen que recordar eso porque muchos tienen problemas con despejes, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces va a ser mu por el área, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está acá, ¿no? Mu por el área. El área está representada por todo esto. Ya, esto va a ser el área. ¿Y esa área qué es? Si yo tengo el área total como S, yo le quito el área entre las partículas, voy a tener el área de lo que es la parte de poros, ¿verdad? Entonces, esta área no es más que restar al área total, le restamos el área de contacto entre partículas, nos va a dar el área de lo que corresponde a los poros, ¿no? Entonces, de ahí que sale esta ecuación. Todo eso tiene que ser igual a 0, no existen más, ¿no? Estas fuercitas de la presión de poros, esta es que la fuerza normal, la fuerza total que está por encima de nuestra partícula, y esta fuerza P que es la de contacto entre partícula y partícula. Entonces, acá, ¿qué me está queriendo decir en este gráfico? Que la fuerza que yo tengo por encima o que yo pueda suministrar, vale decir que yo pueda ingresar en el sistema, una fuerza N, va a ser resistida tanto con las presiones, las fuerzas entre contactos de partícula y las fuerzas de las reacciones en el agua, ¿no ve? O en los poros. Recuerden que hemos indicado de que esto está en una presión, en un equilibrio hidrostático, vale decir que las partículas de agua no se mueven, vale decir que no tiene que salir agua del sistema, ¿no? Este sistema es cerrado, no se sale el agua, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, yo quiero calcular las presiones, ¿recuerdan? Estamos hablando de presiones en este momento. Y acá nosotros tenemos fuerzas, ¿no? Entonces, yo estas fuerzas quiero convertirlas en presiones. Entonces, para ese artificio yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a dividir a toda la ecuación, a los dos lados puedo dividirlo entre S, ¿verdad? Si divido entre S a los dos miembros no afecto en nada. Pero 0 entre S va a ser 0 nomás. Así es que en el 0 se queda el 0, en el otro lado todo lo divido entre S. S es el área de toda nuestra
muestra por propiedades de distribución. Vamos a distribuir esta división en los diferentes términos, ¿no? Entonces nos quedaría esto. N dividido en 13, lo voy a llevar todo desde acá hacia el otro lado, al segundo término. P sobre S se va a pasar como positivo y todo esto sobre S también va a pasar al otro lado como positivo, ¿no? Para los que no recuerdan despejes, todo lo que está en un lado restando está pasando al otro lado a sumar, ¿no? Nuestra regla de despejes. Entonces, con esta idea, voy a hacer de que esa S solamente me divida a la parte de las superficies, la diferencia de superficies. A la división de la fuerza total sobre el área, como estamos hablando de una fuerza total sobre un área total, estamos hablando de presión total, ¿no? La fuerza dividida entre el área, la fuerza entre partículas, digámosle, dividida entre el área, va a ser la presión efectiva. Recuerdan que hablamos que la presión efectiva es la fuerza que existe en determinada, entre contacto y contacto de partículas, ¿no? Y vamos a repartir esta S a ambos términos, nos va a quedar la siguiente ecuación. Es decir, ¿verdad? La tensión total está dada por la fuerza total entre el área total. La presión efectiva está dada por las fuerzas entre partículas divididas entre el área total, más esto repartimos, esto con esto se va a ir, uno se vuelve, esto con esto se queda ahí nomás. ¿Se acuerdan ustedes, además, que esta sección S, esta área S minúscula, es muy pequeña en comparación de lo que es nuestra muestra de análisis? Si ustedes ubican un poco en esta gráfica, me voy a devolver atrás unas cuantas diapositivas. Si bien acá hemos exagerado un poco en el área de contacto entre partícula y partícula, el área de contacto puede ser inclusive casi un punto, ¿verdad? Entre partícula, entre esta y esta, casi un punto. En algunos lugares será más, en algunos son menos, ¿no? Pero en comparación de toda la sección, esta área de contacto entre partícula y partícula es muy pequeña, ¿no? Entonces, por nuestros conceptos de relaciones o divisiones, si yo divido algo pequeño entre algo grande, me va a salir mucho más pequeño, ¿no? Entonces vamos a decir de que esta relación es tan pequeña, en comparación de las presiones que se van a provocar en las presiones totales y efectivas, es tan pequeña en comparación de esas, que vamos a considerar que tiende a cero, ¿no? Esto es como quitarle un pelo al gato, como dicen. Entonces, si yo distribuyera esto, tendríamos que multiplicar esto por esto. Entonces, es como restarle un pelo al gato, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de que esa relación básicamente tiende a cero. Con esa idea nos queda la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, distribuyendo ya, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nos da la presión total entre que existe en una muestra de suelos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido hasta el momento es para saber que la muestra total, lo que decía en el concepto de presión total, ¿recuerdan? La presión total es la suma de la presión efectiva más la presión de poros, ¿ya? Entonces, esta ecuación
Unos minutos, muchachos, que ingresen los demás. Nos daremos un break de 5 minutos mientras que ingresan. ¿Quién está conectado? Mientras que ingresan, por favor, digiten sus códigos en la sala de chat. Gracias.
Bueno, seguimos, muchachos, en lo que quedamos, ¿no? ¿Cómo estás, campeón? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Acá corresponde la parte teórica, ¿no? De lo que respecta a nuestros conceptos de presión o esfuerzos en una masa de suelo. Bien, entonces recordarles, ¿no? Que la tensión total, la presión total es la presión, la suma de las presiones efectiva y presión de poros. La presión total es sencilla de calcular, digámosle, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos básicamente la relación de la fuerza total por encima de la sección de análisis o el punto de análisis, la fuerza total por encima dividido entre el área total, ¿no? Entonces, fuerza por área es básicamente fácil de determinar, ¿no? Y también es fácil de determinar nuestro concepto de presión de poros, ¿no? La presión en los poros va a ser igual a la presión hidrostática, decía, ¿verdad? Recuerdan uno de los conceptos que definimos, igual a la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática no es más que el peso específico por la altura piezométrica. ¿Se acuerdan ustedes? Si recuerdan un poco de presión hidrostática en sus conceptos de física, la presión hidrostática es igual a el peso específico por la altura piezométrica del punto, ¿no? Entonces, con estos conceptos vamos a ir, si es que no hay dudas, con estos conceptos ya claros, lo van a repasar para el momento del examen los conceptos tienen que estar claros. Vamos a irnos a resolver un ejercicio con respecto a este tema, ¿no? Entonces, dejo de compartir esa pantalla y nos vamos a la pizarra digital. Denme un segundito, por favor, no recuerdo mi contraseña de Google. Muy bien, entonces haremos este ejemplo. Me dice, calcule la tensión total, la tensión efectiva y la presión neutra para los puntos A, B, C y D.
Acá no está el punto D, pero le pondremos el punto D está acá, por favor. Ya, entonces, vamos a analizar este estrato. En este estrato, ustedes se fijan, tenemos básicamente tres estratos, ¿no? Bueno, cuatro en sí. Tenemos una capa, le llama capa 1, esa capa 1 me dice que es una arena seca, acá abajo está su denotación. Una capa 2 que consiste de arena y una capa 3 que es arcilla básicamente y de fondo tenemos roca, me dice, ¿no? Entonces yo tengo que determinar las tensiones total, tensión efectiva y la presión de poros en estos cuatro puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Les decía que el punto D está justo en este lugar, que no dice acá nada. Acá está el punto D, ¿ya? Entonces, acá está el punto D. Empezaremos a resolver. Tenemos las alturas de cada estrato, la altura del estrato 1, del estrato 2 y del estrato 3. Tenemos los pesos específicos. Para este caso, me dice, como es una arena seca, tengo peso específico seco, ¿no? Y como acá tenemos un nivel freático, a partir de acá, para estas dos capas, yo voy a necesitar pesos específicos saturados, ¿no? Entonces es por eso que nos dan los pesos específicos saturados, ¿no? Entonces, vámonos a analizar el problema. Vamos a ver, primeramente, nos piden tensión total, tensión efectiva y presión de poros. Entonces, es algo sencillo, muchachos, no es mucha complicación el cálculo de estas tensiones. Solo debemos recordar conceptos de que ya hemos avanzado, ¿no? Recuerden ustedes que la tensión total es igual a la tensión efectiva más la presión de poros, ¿no? Entonces, tensión sigma, simplemente sigma es tensión total, sigma con apóstrofe es tensión efectiva y mu es la presión de poros, ¿ya? Tenemos esto. Les había mencionado de que la tensión total no es más que la fuerza total que para nuestro caso en nuestra era N, ¿recuerdan? N sobre un área, ¿no? Entonces, si yo necesito saber la presión en este punto, ¿ya? ¿Cómo puedo saber la presión en ese punto? Voy a tener que calcular todo lo que está encima. Una fuerza N, que recuerdan ustedes que es una fuerza. ¿Qué fuerza va a existir sobre cualquiera de estos puntos? Lógicamente en el punto A no existe ninguna fuerza por encima, ¿no? En el punto B o en el punto C o en el punto D va a ser básicamente todo lo que está por encima del punto, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar primeramente el punto B. En este punto B nos va a quedar por encima toda esta masa de suelo, que es un peso, ¿verdad? Para hacerla más sencilla, esta ecuación yo la puedo transformar de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, yo esta ecuación le voy a transformar como que. Recuerden que necesito, esa fuerza va a ser un peso determinado. Vamos a hacer solamente esta deducción por esta única vez y una vez que ya tengamos la ecuación vamos a aplicarla para todo, ¿no? Entonces estoy demostrando nomás de dónde sale todo esto, ¿no?
Ese peso W, ese peso que está por encima de nuestra sección, va a ser igual a un W, ¿no? Dividido entre S, que va a ser la. Si ustedes se fijan, si recuerdan, perdón, el concepto de peso, el peso no es más que, vamos a hacerlo acá aparte, el peso, recuerdan ustedes, el peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Peso es masa por gravedad. Nos vamos a ayudar también del concepto de peso específico, porque recuerden que nos están dando el peso específico en cada uno de los materiales. El peso específico no es más que el peso dividido, el peso dividido por volumen, ¿no? El peso, más que el peso específico es peso sobre volumen, ¿no? ¿Cuál de estas dos nos va a ayudar a trabajar de mejor forma? Me parece que la segunda ecuación, ¿no? Entonces no nos ayuda mucho esta ecuación. Esta ecuación no nos ayuda mucho porque no tenemos masas. Entonces no nos ayuda en nada, ¿no? Sí tenemos pesos específicos. Entonces de esta ecuación vamos a deducir de que si despejamos, ustedes despejan acá, el peso específico va a ser, el peso que necesitamos va a ser igual a todo lo que está multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, este es el peso. Eso vamos a reemplazar en nuestra anterior ecuación. Ojo que esto solo estoy haciéndolo esta única vez para demostrar de dónde sale la siguiente ecuación. Peso específico por volumen dividido entre un área, ¿verdad? Si yo tengo todo esto, hagamos esta sección de análisis. No nos importa cuánto mide en esta parte, pero sí nos importa cuánto mide en altura, ¿no? En sección transversal, ustedes me entenderán a qué me refiero, sección transversal, transversal a esta línea, o sea, vale decir, saliéndose de este plano hacia afuera, hacia ustedes, un plano, en esa área es en la que está actuando este peso, ¿verdad? En esa área. Entonces, esa área le hemos denominado S, ¿ya? El volumen que va a ocupar todo esto va a ser no es nada más que esa área por una altura h, ¿verdad? No importa si es un área circular, cuadrada, cualquier forma que tenga, el área por una altura h me da un volumen. Entonces, quiere decir que este peso específico multiplicado, vamos a partir en dos ahora este volumen, a S, que es el área total, por altura h, ¿no? Le vamos a dejar simplemente con h para que sea una ecuación general, ¿no? Va a depender cuál h es dependiendo del análisis de cada punto, ¿no? Le llamaremos simplemente h, dividido entre s, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, tenemos una división de s sobre s que se pueden simplificar. De acá no vamos a hacer nada más que volver a copiar lo que nos queda, ¿no? Entonces, el peso específico por la altura h. Ojo que esto no lo puse en las presentaciones, pero se los estoy poniendo acá. Esta es la forma de calcular la tensión total, ¿ya? ¿Por qué no puedo calcular la tensión total? Algunos me decían sumando la presión efectiva más la presión de poros. La presión de poros va a ser sencillo, ¿no? La presión de poros es sencilla. Y lo vamos a colocar acá. Recuerden que la presión de poros, me decía que no es la más que la presión
hidrostática en el punto. Entonces, la presión hidrostática, recuerden que está definido como el peso específico del agua por la altura piezométrica. Le vamos a colocar acá una P. La altura piezométrica. Entonces, estas dos definiciones son básicamente las que deben de aprendérselas, ¿no? Peso específico por altura piezométrica. Si se dan de cuenta, hay una, básicamente, relación entre los dos, ¿no? Existe una similitud en cuanto a las definiciones. La presión total es el peso específico del suelo que está por encima, recuerden que estamos hablando de por encima, por la altura de esa capa, ¿no? Entonces, les decía, ¿por qué no calcular directamente la presión total sumando la presión efectiva más la presión de poros? Porque la presión efectiva, compañeros, es básicamente complicado de calcular. Recuerden que esta presión efectiva es la fuerza que se ejerce entre partícula y partícula, ¿no? Entonces, no sabemos nosotros en este punto, en cualquiera de los puntos de análisis de este material, en cualquiera de estos puntos, no sabemos una definición exacta de cómo están acomodadas las partículas, sumar las fuerzas entre partícula y partícula, tantas muestras que existen acá, tantas partículas que van a existir, que se complica, ¿no? Entonces, no se puede calcular esto, tensión efectiva fácilmente. Es por eso que no puedo calcular la tensión total con la suma de estos. Pero sí puedo calcular, ayudándome de esta ecuación, si yo en esa ecuación despejo la tensión efectiva, ¿qué me sale? Que yo acá tengo a la tensión efectiva, lo que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Les repito siempre esto porque hay personas que están confundidas con despejes, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar. Entonces me es más fácil calcular de esta forma las tensiones, ¿ya? Se los pongo acá en recuadro, las tres ecuaciones fundamentales para que ustedes puedan calcular tensión total, tensión efectiva y presión de poros o presión neutra o presión intersticial, ¿no? Recuerden que esta presión de poros tiene varios nombres, ¿no? Dependiendo de qué bibliografía ustedes estudian. En algunas se llaman presión de poros, en algunos presión neutra, en algunos presión intersticial, ¿no? Que no es más que la presión del agua en el punto de análisis, ¿ya? Entonces, con estas ecuaciones vamos a empezar a calcular. Ahora sí nos vamos a meter en el ejercicio, ¿no? Esto es más general, esto les va a ayudar en todo, ¿no? No van a tener que no tienen que deducir para cada ejercicio, lógicamente que esta deducción es la misma y siempre les va a salir el mismo resultado, ¿no? Por eso les puse un H general, ¿no? Estas tres ecuaciones se aplican a cualquier ejercicio en los que nos pidan calcular tensiones totales, tensiones efectivas y presión de poros o presión neutra. Entonces, vámonos a analizar punto por punto. El punto A. Entonces, acá me voy a poner punto A. El punto A vamos a analizar. Vamos a empezar siempre con el orden, en el orden que están las ecuaciones. Va a decir que yo primero voy a calcular la tensión total, luego la presión de poros y luego recién la tensión efectiva. Ese va a ser el orden para que yo pueda calcular siempre estos conceptos, ¿no? Estos conceptos tienen que quedar claros. ¿Por qué? Porque en fundaciones vamos a necesitar de estos conceptos. Recuerden que la parte sólida que tiene que ver con la tensión efectiva es la que le da resistencia al suelo, ¿no ve? Y en fundaciones nosotros vamos a necesitar de saber la resistencia del suelo para diseñar una fundación, ¿no? Entonces, ojo que estos conceptos tienen que estar bien claros. No solo estos, ¿no? Todo lo que hemos avanzado hasta el momento, les aseguro que en fundaciones les va a ayudar 100%, ¿no? Entonces, en el punto A, andaremos en el análisis del punto A. Recordemos que la tensión total está definido por, si estoy hablando del punto A, vamos a colocar aquí el punto A.
igual al peso específico del material encima del punto, ojo, por la altura por encima del punto. Entonces, vamos a ver. ¿Por encima del punto A existe algún suelo? No, ¿verdad? No existe suelo. Por lo tanto, no va a existir un peso específico. Tampoco existe una altura por encima del punto A. Por lo tanto, en el punto A, la tensión total va a ser igual a 0, ¿no? Porque no existe suelo por encima de este punto. Ojo que estamos haciendo el análisis para este ejercicio simplemente, en el que no existe ninguna estructura por encima de nuestro estrato de suelos, ¿verdad? Entonces, es un suelo sin estructura todavía. El punto A. En cuanto a la tensión total, sería esa la respuesta, ¿no? Porque no existe ningún material por encima. Recuerden que estaba definido como el peso total por encima, ¿no? Entonces, como por encima no tiene ningún peso, no hay nada, eso va a ser igual a 0. Nos vamos con la presión de poros. La presión de poros está definido como el peso específico del agua por la altura piezométrica de ese punto A. Si ustedes ponen un piezómetro, ¿recuerdan qué es un piezómetro? ¿Alguien me puede hacer recordar? ¿Alguien me dice qué es un piezómetro? Creo que es un instrumento hidráulico que mide la presión en G. A ver. ¿Quién me habló? Sí, Jorge. Ya, me decía, un instrumento que mide la presión. Sí, un piezómetro básicamente es un instrumento que nos sirve para medir la presión en un punto, ¿no? Sí. Ustedes, algunos lo conocerán tal vez como manómetros, ¿no? Algunos. Piezómetro, manómetro, va a depender, ¿no? Un manómetro básicamente está compuesto por un tubo en U. Un piezómetro es más general porque puede ser manómetros en U, puede ser equipos ya digitales, entonces ya es más general, ¿no? Entonces nosotros colocamos un piezómetro en el punto A. Si nosotros colocamos un piezómetro en el punto A, ¿cuánto va a ser la altura piezométrica? Vamos a empezar a contar participación. ¿Cómo? Si yo pongo un piezómetro en el punto A, ¿cuánto va a ser la altura piezométrica? 0 Inge, porque no hay altura. ¿0 Inge? No existe una altura del suelo. No tiene que nada ver con el suelo. Ojo, que la presión manométrica o esta altura piezométrica mide presión de agua. ¿Ya? No mide presión de suelos, no mide alturas de suelos, nada. Los piezómetros miden presión de agua. Que quede claro eso. Entonces no tiene nada que ver con el suelo. Pero sí es 0. ¿Por qué? Porque nuestro nivel freático está acá. Como esta es una arena seca, acá no hay agua, nada, ¿verdad? Y tampoco acá, por encima de esto, tampoco hay agua. No hay agua. Ojo que la presión de poros tiene que ver con el agua, ¿ya? Entonces, como no hay altura piezométrica, la presión de poros en ese punto, en el punto A, también es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Básicamente eso se da porque esto es igual a 0, ¿no? Y por último, nos queda analizar la tensión en el punto, la tensión efectiva ahora, la tensión efectiva en el punto A. Parece fácil, ¿no? Pero por esto se han aplazado en fundaciones, les cuento. A, la ecuación me dice que es la tensión
total menos la presión del poro. Si estamos hablando del punto A, también va a ser en el punto A y en el punto A. Ojo, en el mismo punto, ¿no? No tenemos que mezclar los puntos. Entonces, si ustedes ponen en su calculadora 0 menos 0, les va a dar 0, ¿no? Tensión en A es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que para puntos, no solo el punto A, todos los puntos que se encuentren en la superficie, la tensión en el suelo es 0. La tensión total, la presión de poros, la presión efectiva, todos los puntos que estén por encima en general van a ser 0. No deberíamos ni hacer ni el análisis, directamente colocar la respuesta, tensión en A, 0, tensión efectiva en A, 0, tensión de poros en A, 0, ¿no? Nos vamos al punto B. ¿Alguna duda hasta acá en el punto A? Muchachos, consulten. Algunos les falla su calculadora, ¿no? 0 menos 0 dice que es 1.5. Con razón se aplazó, ¿no? Ya. ¿Alguna duda, muchachos? Si no hay dudas, nos pasamos al punto B, ¿no? Entonces, en el punto B, para no estar cambiando de pantallas, me voy a llevar estas dos gráficas al otro lado. Para que no esté cambiando de pantalla cada momento, ¿no? Para ver los datos. Entonces aquí me voy a traer esto. Ahora nos vamos al punto B. El punto B vamos a analizar ahora en el mismo orden, les decía, ¿verdad? Siempre les recomiendo analizar siempre en ese orden. Punto B. En el punto B tenemos la tensión total. Tensión total en B va a ser igual a ¿qué? Recuerden que la definición me dice peso específico, altura, ¿verdad? Entonces yo tengo que definir eso. Ahora, en el punto B, por encima yo tengo suelo. Y ese suelo es este suelo que le denomina arena seca. Y está con un peso específico seco, le llama sub D, ¿verdad? Entonces eso va a ser nuestro peso específico de nuestro seco de nuestra capa 1. Aquí lo vamos a llamar así, 1, ¿no? De nuestra capa 1. Y tiene una altura por encima del punto, esta altura H1, ¿verdad? Entonces, para nosotros esa altura es H1. Sin titubear, nos queda simplemente reemplazar, ¿no? La tensión total es igual a 17,6 kilonewtons metro cúbico por la altura H1, que es 1,5 metros. ¿Cuánto me sale, señores, la tensión en total en el punto B? ¿Me van a ayudar, por favor? 26,4. 26.4. Gracias. 26,4. Como estamos con multiplicando, siempre tienen que tener en cuenta de que siempre tienen que tener en cuenta las unidades, ¿no? Siempre tienen que estar en las mismas unidades. Alguna vez también se han confundido en eso. Nos va a quedar en kilonewtons. Metro cuadrado. Metro cuadrado, ¿no? Entonces, ya tenemos el punto B. Ahora nos vamos de acuerdo a nuestro orden, a la tensión efectiva, a la presión de poros en el punto B. La definición me dice peso específico del agua por altura piezométrica. Ahora les pregunto, la altura piezométrica en el punto B, ¿cuánto me daría si yo pongo un piezómetro acá en el punto B? 0, Inge. 0, ¿verdad? Porque tiene que ver con la altura de la columna de agua. Y si yo pongo acá un piezómetro, esa columna de agua me va a dar 0. Entonces,
para el punto B, al tener esto como 0, también me va a dar la tensión en el punto B igual a 0. Entonces, eso lo anotamos acá arribita, ya nos vamos. Mu sub B es igual a 0. La presión de poros es 0. Por lo tanto, la tensión efectiva en B ahora es igual a, recuerden por definición, tensión total en B menos la presión de poros, ¿no? Como mu es 0, directamente la tensión efectiva va a ser igual a la tensión total, que es 26,4 kilonewtons metro cuadrado, ¿no? Y, ojo, a esto les aclaro acá, ¿no? Y lo van a ver este video 1000 veces si ustedes gustan. Las unidades de tensión son kilonewton sobre metro cuadrado en el sistema internacional. Unidades de fuerza sobre unidades de área, ¿no ven? Eso siempre ténganlo en cuenta. Algunos muchachos están muy mal en sus conceptos de física 1, análisis dimensional, porque en sus exámenes me ponen, por ejemplo, para el valor de K, me ponían centímetros cúbicos sobre segundos, cuando sabemos y les hemos aclarado que K se mide en centímetros sobre segundos, ¿no? Entonces, ojo con las unidades, ¿no? Esta es una tensión, por lo tanto, las unidades de tensión me tienen que salir fuerza sobre área, ¿ya? Con esta aclaración, me parece que ya no nos queda mucho. Tenemos un minuto no nos va a alcanzar para hacer los otros puntos. Continuamos mañana con el punto C y el punto D. Y además otro ejercicio para un poquito reforzar más este capítulo. Entonces, si no hay dudas hasta el momento, y si se generan dudas, mañana las respondemos. Me parece que podemos dejar acá esta clase, ¿no? Ya es el mediodía. Bien, muchachos, hasta mañana. Nos vemos mañana, compañeros. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.